Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a su programa de Frecuencia CAD. Como ustedes saben, el programa de Frecuencia CAD es un canal que ha sido auspiciado por el Centro de Estudios de Alta Dirección y que en esta sección, Antropología Empresarial, su servidor Luis Eduardo Lascurain Vega te da la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a seguir viendo, es el segundo tema de pobreza, el segundo y el último. Y digo de seguir viendo porque precisamente hubo un programa la vez pasada que llamamos pobreza, un acto de caridad o de justicia social, y que precisamente hoy vamos a darle continuidad un poquito a lo que vimos en la vez pasada. El programa de hoy ahora se llama acción social o económica, es decir, ahora estoy contrastando hacia otra forma de ver la pobreza y al final es una invitación a reflexionar sobre sobre esta situación. Entonces, sin más ni menos, vamos a empezar el programa. De hecho, vamos a ver una presentación de 7 diapositivas muy rápidas y que, bueno, para este tiempo que tenemos destinado, vamos a tratar de hacerlo sustancial, objetivo, y ojalá nos dé una muy buena enseñanza de lo que es el tema y el fenómeno de la pobreza. Déjeme empezar a decirles que, bueno, pues obviamente hay que hablar, cuando se habla de pobreza, pues se tiene también que hablar de riqueza, ¿no? No puedes aislar un tema del otro, no van de la mano. Fíjense que de manera introductoria, bueno, por ejemplo, al día 2020, que es como está ahí en su presentación, pues vemos que los 5 países más ricos del mundo, medidos desde su Producto Interno Bruto per cápita, es decir, la creación de sus bienes y servicios que produce un año y distribuido entre el número de sus habitantes. Pues resulta que extrañamente, Estados Unidos no es el primer lugar, ¿no? Es Luxemburgo. Luxemburgo, que es un país solamente con alrededor de unos 640,000 habitantes, una cosa así, y que, bueno, obviamente, pues tiene una mayor distribución de ese Producto Interno Bruto entre su población, y que obviamente lo hace automáticamente y por ese indicador uno de los países más ricos, ¿no? De ahí obviamente tenemos a Suiza, Irlanda, y como está ahí estamos viendo Noruega, y en quinto lugar está Estados Unidos, ¿no? Recordemos que también otro dato más para de alguna manera entrarnos en el tema, que la población mundial al día 2020 más o menos los 7,837 millones de habitantes, son los que estamos ahorita habitando, estos 7,837 millones, que si lo vemos en la siguiente diapositiva, si no se puede cambiarla, vemos que a su vez la parte de los pobres. Los pobres, pues obviamente ocupan alrededor de un 19,13%, 13% de la pobreza mundial o del esquema mundial. Eso lo vamos a ver en la diapositiva que está ahí en segundo lugar. Sí, me hace favor de cambiarla. Y ahí, exactamente, vamos a cambiarla, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Y vemos que precisamente los países africanos, Burundi, Sudán, Malawi, Mozambique, la República Democrática del Congo, son los países más pobres del mundo. Y al hablar de pobreza, estamos hablando de pobreza total, porque hay un indicador de pobreza extrema. Aquí estamos hablando de todas las combinaciones de pobreza y todos los indicadores de pobreza. Y que de esos 7,000 que dijimos hace rato de habitantes que está aquí en el globo terráqueo, 19,13 son de pobreza mundial. Es decir, estamos hablando casi de 1,500 millones, por lo menos es la estimación para el 2021. ¿Sí? Y cuando hablamos de esos pobres, estamos hablando simplemente para que se den cuenta de una persona que tiene para sobrevivir en términos de promedio o está por debajo del $1,90 diarios para ellos. Esa es la pobreza. Entonces, pues obviamente vemos que está extrapolado, ¿no? Países europeos muy ricos, en Norteamérica, Estados Unidos, y los países africanos, pues están obviamente en esta situación. Ahora sí, habiendo dicho esto, más o menos para ubicarnos en lo que es la pobreza el día de hoy, en la siguiente diapositiva,
ahora les voy a invitar que ahora reflexionemos desde el siguiente punto de vista. A ver, la pobreza, independientemente de cuáles sean sus factores, y que voy a mencionar algunos de ellos, la pobreza definitivamente se ha presentado, se ha creado, se ha originado, primero, y hay que reconocer el efecto de las recesiones mundiales. Por ahí si ustedes googlean o investigan, más o menos de 1890, 1880, una cosa así, a la fecha de hoy, más o menos hay registradas como unas 14 recesiones mundiales, ¿no? Pero las más importantes son estas que les estoy mostrando. La crisis no están en orden, por supuesto, pero simplemente más para mencionarlas, está la crisis de 1929, la caída de Wall Street que generó un caos mundial, obviamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son la segunda y tercera opción, y la cuarta opción, pues la más conocida, que es el COVID. Esas situaciones de pandemia, de política económica y de economía, que es la crisis de Wall Street, definitivamente dividieron al mundo y generaron la pobreza. O sea, eso es como que les planteo aquí lo siguiente para darles a entender que la pobreza se puede originar por diferentes causas. Esta es una. Y obviamente nadie desea de nosotros ni una crisis, ni una guerra, ni mucho menos una pandemia. Sin embargo, si nos vamos tantito a la siguiente diapositiva, vamos a ver qué está pasando en México. Ya vimos el mundo, ya vimos cómo están los pobres, ya sabemos dónde están los más afectados, ya vimos ahorita, ya les platiqué rápidamente cuáles han sido aquellos factores exógenos que no hemos podido controlar y que nos ha generado pobreza, digo, lo sabemos. Y fíjense bien en México, con estas estadísticas que están ahí al frente, vemos que la pobreza total de México en el 2020, comparado con el 2018, para efectos del ejercicio de la Coneval que hizo este estudio, estamos en 55.7 millones de mexicanos. Si recordamos que México, más o menos la población de México anda de los 126, 127 millones. Estamos hablando que un 44% de nuestra población padece algún tipo de pobreza. Y en el programa anterior, yo les decía, no solo la pobreza se mide por un factor económico, que es lo que siempre pensamos, ¿no? Que la pobreza es porque no tengo dinero. La pobreza es porque no tienes servicios de salud, no tienes servicios de transporte, no tienes servicios de agua, no tienes servicios de educación. Entonces, algún tipo de pobreza que afecta a una población en particular entra en esos rubros. Y México, 55.7 millones de personas, de mexicanos, estamos viviendo o estamos inmersos en algún tipo de pobreza. Y precisamente, y la pobreza extrema, aquellos que están catalogados abajo o por debajo eh, de una cantidad económica mínima para vivir, pues obviamente son 10.8 millones. En el slide anterior yo les decía que era $1.90, que es el parámetro universal, ¿no? Pero bueno, suponiendo que eso fuera cierto, que eso aplicara totalmente en México, pues obviamente estamos hablando de 10.8 millones de personas que estamos perdón, que están en una situación de pobreza extrema. Ahora bien, vamos a ver a México desde la siguiente perspectiva en los siguientes mapas. En la siguiente diapositiva, fíjense bien, del lado izquierdo está México dibujado, pintado, en términos de su pobreza total, en términos de aquellos municipios en donde el porcentaje de la pobreza afecta en cierto grado, y entonces, pues eso te da el tono del color de la cual estamos hablando de afectación de pobreza. Estoy hablando del mapa del lado izquierdo. Si se fijan, los colores más teñidos, más de color vino, color rojo intenso, pues solamente son aquellas poblaciones del país que están en pobreza total. Es decir, que carecen uno o varios servicios que de alguna manera se están catalogando como detonadores de pobreza. Vuelvo a repetirlo: salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo, agua, etcétera.
Pero fíjense bien, si nos habláramos de la pobreza extrema, es decir, de esos 10.8, 10.7 que mencioné en el slide anterior, ese es el mapa del lado derecho. El lado de, quiere decir, si quitamos a los que son pobres y dejamos a la pobreza extrema, la coincidencia que está dando es que el sur del país, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Mérida, Quintana Roo, todos esos estados viven pobreza extrema. Es decir, hemos tenido que dividir al país entre aquellos que tienen un factor de sostén mayor, como es el norte del país, comparado con aquellos estados que están en el sur del país que no tienen la manera de subsistir. Y esto, obviamente, me sirve para platicar, y de hecho voy a salirme tantito de la diapositiva, voy a regresar a cuadro, porque habiendo dicho lo anterior, habiendo mostrado pues, estas pequeñas estadísticas, digo, no son todas, por supuesto, hay muchas más estadísticas. Quiero comentar lo siguiente, y de hecho, esa es la invitación, especialmente la hipótesis, y una invitación a ver la pobreza desde otra perspectiva, no nomás desde la perspectiva que conocemos en términos económicos y en términos de lo que diariamente podemos leer. Fíjense bien, primero, además de las 4 crisis importantes que les mencioné, la crisis mundial de los años 70, pues obviamente en los años 70 hubo una crisis mundial muy, muy fuerte, y obviamente eso le sumamos que cuando se dio la caída del bloque socialista, es decir, se desintegra la República, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, la URSS, Rusia, usualmente todas esas cosas dieron pauta a que se empezara a gestar un capitalismo global. Quiero aclarar, yo no traigo ninguna tendencia sociológica ni ideología de uno y otro. Simplemente quiero aclarar que estoy poniendo en claro cuáles han sido los factores económicos que se han empezado a disparar. Y uno de ellos fue el capitalismo global, un capitalismo emergente, es decir, una reconstrucción que obviamente de los sistemas financieros que desgraciadamente crecieron de manera emergente, crecieron de manera desregulada, nuevamente con marcadas desigualdades económicas y de pobreza. No olvidemos, incluso hay un programa que por ahí alguna vez les presenté de la revolución industrial. Y cuando se da la revolución industrial, es decir, donde todos los aparatos productivos empiezan a nacer a raíz de la metalurgia, de los transportes, de los ferrocarriles, etcétera, obviamente se empiezan a mover los aparatos productivos hacia las ciudades y empieza a generarse la pobreza urbana. Entonces ahí empieza a crearse un nuevo tipo de pobreza, no una mala que acostumbramos a conocer antes incluso de esta revolución industrial. La revolución tecnológica también genera pobreza, pero también están las crisis mundiales, que es lo que acabo de mencionar. En estos dos parámetros de los años 70 y del bloque, la desintegración del bloque social. Ahora bien, en México, en los años 80, pues solamente se adopta un modelo donde se eleva considerablemente la concentración de la riqueza. El salario se vuelve no competitivo y la multiplicación de la economía informal. Es decir, si empezamos a investigar qué pasó por los años 80, qué pasó por los años 90, pues empiezan a gestar empresas y nuevos millonarios, ¿no? Que conocemos, y que obviamente ese nuevo modelo se empieza a disparar o empieza a poner en antagonía las clases sociales. La crisis del 94 y del 95, eso es otro punto importante a considerar, también disparó una pobreza en México, porque obviamente, pues obviamente con esta super devaluación que tuvimos, ¿no? Obviamente el nivel de endeudamiento, la pérdida de patrimonio de muchos mexicanos que tuvieron de sus propiedades. Entonces, pues obviamente eso disparó una crisis importante, una crisis importante, 94, 95. Pero fíjense bien que paradójicamente eh, la Constitución Política Mexicana apela a artículos diversos en donde, y sobre todo a los derechos sociales que son la educación, la salud, la vivienda y el trabajo a través de diferentes artículos. Entonces, habiendo dicho esta pequeña oración,
Pues entonces parece ser que entonces es anticonstitucional que esos 55.2.7 millones de mexicanos que padecen pobreza, pues obviamente existan, es anticonstitucional. Es decir, nuestras iniciativas van en contra de lo que dicta nuestra Constitución. Ahora bien, el obstáculo es que, uno de los varios obstáculos quizá, es que la política social, pues toma cuerpo de las figuras de las diferentes administraciones y de la lógica y la ideología del sistema político. Parece ser que cada sexenio hay un nuevo mesías, cada sexenio hay un nuevo ideólogo, una persona mejor que los anteriores, y que obviamente parece que va a debatir, y muy concretamente, el tema de la pobreza. Entonces, los cambios de los programas por sexenio, es decir, todas las iniciativas que cada una de esas personas hacen, y obviamente, y también que hacen de manera anual, pues obviamente cambian, eso va a cambiar y eso lo hemos visto. O cambian los programas de un sexenio y cambian de año con año. ¿Y que eso va en función de qué? En función pues, precisamente del presupuesto, de egresos, de gastos, y obviamente de una serie de políticas que son constantemente inconsistentes. Y esto último que acaba de mencionar, inconsistencia, te lo voy a reflexionar positiva. Voy por el último punto que quiero reflexionar y que quiero dejar su escrutinio. Es que si la base de los programas sociales, perdón, si la base son los programas sociales, como los conocemos, entonces, estos deben de obedecer, esta es la hipótesis, deben de obedecer a una estrategia global de política social, es decir, a todos. En vez de, pareciera ser que son políticas de control y vamos a llamarlo así como de clientelismo político. Es decir, mis clientes, mis allegados, mis leales, mis gremios, mis sindicatos, mis grupos, mis partidos, precisamente, y tiene que cambiar esto porque al cambiar esos programas por una estrategia, pues automáticamente estamos tratando de hacer compatible las iniciativas con el abatimiento real de la pobreza. Ahora sí, todo eso que acabo de decir lo voy a reforzar en la siguiente diapositiva que voy a pedir, por favor, me la presenten. Y que básicamente, con datos oficiales, vamos a ver qué es lo que está pasando realmente en términos de la pobreza y de los programas sociales. Vamos a esperar un poquito, ahorita hagan la presentación. Regresamos a la presentación. Perfecto. La siguiente, por favor. Ahí, perfecto, muy bien. Fíjense bien, estos son datos oficiales, no son mis datos, como hemos últimamente escuchado. Fíjense bien, el Coneval al 2018, que es la gráfica del lado izquierdo, pues tiene esa gráfica de la pobreza, ¿no? Personas en situación de pobreza. Y se fijan, en el año 2008 teníamos 49 millones, en el 2010 subió a 52, en el 2012 a 53, en el 14 nos disparamos a 56, bajamos a 53 en el 16 y en el 18 estamos en 52. Y hoy, 2022, estamos alrededor de 55 millones de personas con pobreza. Esas son las cifras. Ahora, del lado derecho, también con una fuente elaborada de la CIEP, vemos del lado derecho cómo el presupuesto asignado a programas sociales, son programas sociales en general, no estoy hablando de un sexenio en particular. Lo que estoy hablando es de los diferentes rubros de programas sociales que existen, por ejemplo, hacia la ayuda de pensión para adultos mayores de 70 años, la atención a la salud, los jóvenes construyendo el futuro, pensiones para el bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente se fijan, vemos el primer histograma, la primera barrita, en el 2000, pues había el porcentaje del gasto total que estaba destinado a esos programas y bueno, estaba en
9 y punto. Luego en el 2005 creció a 0.8 y 1.8. Y al final, la historia es que ha crecido el porcentaje destinado a programas sociales del programa de egresos de gasto federal. Sin embargo, también ha crecido la pobreza. Entonces, ¿dónde está o sea, como dicen la juventud, ¿cómo? O sea, crece el gasto y crece la pobreza. Pues así de primera mano, entonces decimos mejor que no gasten en nada para que no tengamos pobres, ¿no? Pareciera ser tan simple como esa afirmación. Y entonces, ahí es donde precisamente las iniciativas, ya déjenlo de la palabra programa social, cualquier iniciativa de abatimiento de la pobreza, que lo que decía yo hace rato, pues no es consistente con el abatimiento de la pobreza en realidad. No tiene. Y simplemente a cifras. Esto no obedece a un tema político, no obedece a un tema ideológico, no obedece a ninguna preferencia, simplemente a cifras. Los números son fríos y son las cifras oficiales. Ahora, vámonos al siguiente diapositiva, que me hacen favor, y de hecho ya vamos por las últimas dos. Fíjense bien, aquí hay otra métrica. Y esta métrica, nomás no nos confundamos porque a lo mejor las cantidades que van a ver del lado izquierdo en el cuadrito que dice bienestar económico y que está dividido en dos, estos son niveles de pobreza, pero simplemente desde la perspectiva del ingreso, es decir, economía. Los otros incluían cualquier otro factor de pobreza, como lo mencioné, educación, salud, agua, etcétera, etcétera. Fíjense bien, en ese mismo cuadrito, la primera mitad o la primera porción de ese rectángulo, pues solamente nos dice que desde el 2016 al 2020 la población con un ingreso inferior ha crecido. Y ahorita hay 17.2 personas que tienen esa línea de pobreza extrema. Extrema. Luego, la segunda mitad de ese rectángulo habla también de ese ingreso, en donde ya estamos hablando de pobreza en general, y dice que entre el 2016 y el 2020 también creció al 52%. Ojo, vuelvo a repetir, esto es ingreso, por eso los porcentajes quizá no les hagan match con lo que vimos anterior. Ahora, si nos vamos a los histogramas, es decir, a la gráfica de las barritas que está a su derecha, si se fijan, ahí tenemos 5 dimensiones. Pobreza extrema, vulnerabilidad por carencias sociales, por ingresos y no pobres y no vulnerables. Bueno, en resumen, todos han crecido. No hay uno que haya bajado de manera favorable. La pobreza creció del 2016 de 43 a 43.9. El segundo histograma, que es el color verde, pues creció a 8.5. El de vulnerables por carencias sociales bajó ligeramente, pero se permanece. Eso no es de alentarse. Las personas vulnerables por ingreso creció, que es la siguiente barra a la derecha. Y los ricos, que son los que no son ni pobres ni no son vulnerables y que precisamente también se mantienen. Ahí están. Están las gráficas. Y si ahora sí nos vamos hacia la parte de abajo que dice carencias sociales, ahí vamos a ver 6 categorías que dice rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, etcétera, etcétera, hasta terminar con el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Estos son parámetros del Coneval, no son míos. Simplemente lo que le quiero decir es que en cada una de estas categorías están estratificados los porcentajes del 2016, 2018 y 2020. Y todos, con excepción de la seguridad social que baja ligeramente y también de la calidad de espacios y servicios, suben. Es decir, ni hemos mejorado, que eso es una realidad. En algunos datos hemos empeorado y en algunos datos que hemos permanecido, no quiere decir que sea el estado deseado de permanencia. Entonces, vuelvo a lo mismo. La hipótesis es, este programa se llamó pobreza y la denominamos como política de acción social o es económica. ¿Cuál es? Y el programa anterior lo mencionamos como un acto de caridad o de justicia. O sea, ¿cuál es el enfoque correcto para? Ahora bien, en el último programa, y de hecho vamos a la última diapositiva y con esto vamos a ir cerrando,
En el programa anterior, perdón, casi al final del programa yo mencioné que el título de hoy, el programa de hoy se iba a llamar Estructura Lógica de la Pobreza. Igualmente hoy no la titulé así, pero no la titulé a propósito porque finalmente el título no debería ser la estructura lógica, sino debe ser algo, un planteamiento de un punto de vista económico, una perspectiva que es el título de hoy. Sin embargo, la pobreza, el sistema, y no solo de México, a nivel mundial, están perfectamente estructurados y tienen una lógica para que la pobreza exista. Perfectamente. Siempre, es más, es requerido que haya pobreza. Es más, me atrevo a decir que así como hay una categoría de género, es decir, que decimos niño o niña, pues yo creo que también deberíamos de poner cuando nacemos, en nuestra acta de nacimiento, un género de económico, pobre o rico. Porque precisamente parece ser que ese es el pan nuestro de cada día. Digo, eh, no se diga cuando hemos dicho que quizá la pobreza es el artífice perfecto para maniatar o tener maniatado un país. Vean el caso de Venezuela, vean el caso de Nicaragua, vean el caso de Bolivia, El Salvador, Honduras, etc. Y que entonces precisamente lo que decía hace rato de ese capitalismo, que le llaman neoliberalismo, pues déjame decirle que el acto comunista social no ha funcionado. Cuba está en la extrema, a más de 50, 70 años de dominio castrista, sigue teniendo pobreza. Ni se hable de Venezuela. Entonces, no es un tema de esquema económico ni ideológico. Y precisamente con eso termino esta última diapositiva en donde digo, bueno, la pobreza se tiene que atacar y se tiene que evaluar con una métrica. No es una política de acción social o económica, por supuesto, porque precisamente en la política, que esa palabra me cuesta tanto trabajo encontrar una definición que realmente me explique qué es la política. Pues parece ser que debiéramos de hablar mejor de una métrica sobre pobreza en términos de eficiencia de los programas de acción social o económica que hay. Es decir, si tú destinas miles de millones de pesos a la educación, pues que esos miles de millones de pesos nos justifiquen el avance de educación que tenemos por medio de México, que al día de hoy es 10 años, es decir, secundaria. Y que si invertimos tantos miles de millones de pesos a través de una recaudación feroz que tenemos ahorita de impuestos, pues solamente que por lo menos cada año nos eleve a primero de preparatoria, el siguiente año segundo de preparatoria, a que terminemos la preparatoria completamente y así sucesivamente. Es decir, la política de la gestión de la pobreza tiene que ser en términos de eficiencia y de eficacia. No hay más, porque es objetivos y recursos. No hay de otro. Muy bien, pues les agradezco su tiempo. Espero que lo dejo esto para su reflexión. Nos vemos el siguiente programa y bueno, pues Dios bendiga a este país que tanta falta nos hace y bueno, que pasen muy buen día. Hasta luego, muy buenas tardes.